La polémica que ha rodeado el lanzamiento de la convocatoria a la marcha ciudadana contra Donald Trump el próximo domingo no deja de reflejar cierto desconcierto que hay en el país. Por un lado, para algunos, un mensaje de solidaridad y exigencia, petición de respeto al país frente a la amenaza del exterior. Para otros, primero hay que poner en orden la casa, pero uno se pregunta, ¿y estas cuestiones se excluyen? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Soy José Buendía. En un momento más vamos a arrancar este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Le voy a dejar mi Twitter para que me pueda enviar sus comentarios, José Buendía MX, y vamos a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy. Tras meses de ataques y denostaciones hacia el país, los mexicanos planean salir a las calles de la Ciudad de México y otras capitales a manifestarse contra las políticas proteccionistas y antiinmigrantes de Donald Trump, cuyas expresiones racistas y xenófobas generan molestia e indignación. Sin embargo, la marcha convocada por 6 decenas de organizaciones civiles apunta no solo a rechazar las amenazas externas, sino también a reclamar las deficiencias internas sobre un buen gobierno y falta de resultados contra corrupción o el Estado de Derecho. Será una especie de manifestación de dos cabezas. Una, para exigir respeto al presidente estadounidense en su trato con México, particularmente en la renegociación del Tratado de Libre Comercio y los derechos de los migrantes. La otra, para recordar al presidente que la situación interna genera preocupaciones por la falta de fortaleza de su gobierno frente a la nueva administración estadounidense. La marcha será un llamado a la solidaridad con los migrantes mexicanos en Estados Unidos y a la unidad ante las amenazas externas, pero no una carta en blanco para el presidente Peña Nieto. ¿Qué resultados se esperan de esta manifestación? El ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas ha dicho que el problema de la relación con Estados Unidos no se arregla agitando banderas, pero los convocantes aseguran que antes que nada, el país no puede permanecer callado. Posiciones. 1. Vibra México ha indicado en un comunicado la razón de la marcha. El presidente Trump ha emprendido una embestida contra un mundo plural, diverso, incluyente y cooperativo. Un embate contra los derechos humanos, el derecho internacional, la soberanía de las naciones y la seguridad global. Sus acciones discriminatorias y proteccionistas contra México afectarán seriamente a nuestra economía y amenazan los derechos y la seguridad de los mexicanos de aquí y de allá. Mexicanos contra la Corrupción expresó que el principal motivo de la marcha surge de un descubrimiento de que después de la toma de posesión de Donald Trump y todas sus órdenes ejecutivas que le pegan a muchas naciones, pero principalmente a México, nos dimos cuenta de que todas las manifestaciones que salieron el sábado, posterior a la toma de posesión, que fue el 21 de enero, salieron en todos los países y fueron 4.2 millones de manifestantes en todo el mundo. Y México solo representó el 0.01, o sea, 600 manifestantes. 3. Entre las organizaciones que participan están Amnistía Internacional, Causa Común, IMCO, Impunidad Cero, Mexicanos contra la Corrupción, México Unidos contra la Delincuencia, Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad, Mujeres de Hierro, Letras Libres, entre otras. Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Nos vamos a meter a un tema que ha sido la polémica de hoy. Está nutriendo las discusiones en las redes sociales. Seguramente usted ha estado dándole seguimiento. Y es la convocatoria de la marcha que cerca de 60 y pico, 63, 64 organizaciones de la sociedad civil han convocado para el próximo domingo 12 de febrero contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y para analizar las polémicas y las diferencias que hay en su interior, los objetivos que se pretende con ella, por qué el país ha sido de los últimos en llegar a manifestarse en la calle, a pesar de ser de los más, no de los más, el principal afectado por las políticas proteccionistas y antiinmigrantes de Donald Trump. Me da mucho gusto, está con nosotros Rocío Culebro, que es la directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Como siempre, Rocío, un placer tenerte en el programa. Pepe. Gracias por aceptar. Gracias a ti. Y por supuesto, Enrique Cárdenas, usted ya lo conoce, ha estado con nosotros muchas veces. Algunas veces. En otros temas, por cierto. Un montón. Eres cliente frecuente, Enrique. Sí, usuario frecuente. Lo cual me da mucho gusto, además. No, encantado. Es un placer tenerte. Encantado, muchas gracias. Director del CEI. Muchas gracias. Y si quieren vamos a arrancar.
Hasta hoy, o incluso hoy en la mañana, había la duda, Rocío, de si había dos marchas, si iban a ir las organizaciones separadas, si los objetivos eran diferentes, si son irreconciliables. ¿Qué nos puedes, desde tu punto de vista, de tratar de explicar de por qué esta polémica, por qué esta diferencia? Bueno, en efecto, hay dos marchas, son dos convocatorias, y por lo tanto son dos lugares de donde arranca cada una de ellas distintos. Hay una que es la que estamos convocando a más de 77 instituciones académicas y también empresarios y organismos civiles de derechos humanos y otro tipo de organizaciones sociales, para mostrar nuestra postura ante el embate que hemos tenido del presidente Trump contra nuestro país. Esa es la primera cosa. Diría que en eso coincidimos ambas marchas, pero hay una diferencia sustantiva, y hay que decirlo, porque la marcha que estamos convocando de Vibra México es que exigimos al gobierno mexicano tener una agenda política que permita limpiar la casa, sacudirla, de tal manera que pueda hacer frente a Trump. Y limpiar esa casa pasa por evitar actos de corrupción, evitar la impunidad, evitar la discriminación y evitar la la gran brecha que existe en la economía, que ha permitido que unos tengan más que otros y por lo tanto hay muchos mexicanos que tienen que emigrar a Estados Unidos. O sea, y ese es un problema muy grave y por lo tanto le compete también, diría, principalmente al gobierno mexicano ver qué hacer para cómo recibir a los migrantes que se han ido, porque en México no tenemos condiciones. Por lo tanto, son dos exigencias. Una para Trump y la otra para el presidente Peña. Déjame ponértelo en términos simples y a ver si te traduzco bien. Digamos, es un doble rechazo. Un rechazo a las políticas y a las formas de Donald Trump y otro es un rechazo a políticas del propio gobierno de Peña Nieto. Otro de los organizadores, otro de los convocantes de la marcha es el Centro Espinosa Iglesias y que tú encabezas. Así es. ¿Cómo te posicionas dentro de este debate? Yo coincido con Rocío de que son estas dos puntos centrales, una exigencia pues al respeto por México, a dignidad y un reconocimiento también, o darse cuenta de que este es un tema, en el caso, digamos, nosotros lo vemos con mucha claridad, que trasciende incluso a México. Estamos hablando de un presidente que en los Estados Unidos que es, va por el racismo, la xenofobia, la misoginia, por la separación entre los países, por la supremacía blanca, digamos, y que está tratando de convertir esto vamos, no es nada más para Estados Unidos, es para el mundo. Entonces, sí, el primer punto, como dice Rocío, vamos para allá, es el mismo tipo de respeto. De respeto a nosotros y también preocupación, y bueno, rechazo, yo diría, no preocupación. Ahorita ya es rechazo claro, resistir este embate misogénico, xenofóbico, racista, clasista, sí, y todo lo que le quieras colgar. Y segundo, efectivamente, estamos por una exigencia de que el gobierno, por un lado, bueno, que primero están los intereses de los mexicanos, a como de lugar, eso va por encima de cualquier cosa, y eso parece menor y parece un perogrullo, pero no lo es, porque pues muchos tenemos dudas de qué tal se van a hacer las negociaciones. O sea, si queremos estar seguros, que primero va eso. Segundo, que haya una información constante de qué es lo que está pasando y cómo va, y que sepan aquí y allá que no estamos negociando muchísimas cosas. Hay muchas líneas rojas ahí pintadas en el suelo. Tercero, que efectivamente se tienen que ver políticas concretas para erradicar pobreza extrema, para disminuir
significativamente la desigualdad, para abatir rapidísimamente la corrupción. Eso está en manos del Poder Ejecutivo. Hay otras que a lo mejor no tanto, pero esa, por ejemplo, sí está. La impunidad no se diga. Y claro, el Poder Judicial también tiene que ser su parte. Pero, entonces, esa es como la segunda parte de esta exigencia. A ver, hay dos cosas que a mí me preocupan. Sí somos el país que ha llegado más tarde a las protestas en las calles contra Trump. Cerca de 4 millones ya sumados en el mundo se han manifestado. Aquí la primera después del 20 fueron alrededor de 600,000, 700,000 personas. Y lo que vemos también en otras partes del mundo, Rocío, es que la gente ha salido, digamos, con objetivos bastante claros y muy dirigidos. Es decir, contra el veto migratorio de Trump, contra la política. ¿Por qué en México no podemos desligar la parte, digamos, del reclamo interno del reclamo o de la amenaza externa? Porque yo creo que somos una ciudadanía muy dividida, porque los contrastes son muy fuertes. Y eso hace llevar a tener agendas diversas. ¿Por polarización? ¿Polarización Algunas, social? por supuesto, algunas son por polarización. Y eso no nos permite entonces tener una agenda común. No hay consensos dentro de la sociedad civil mexicana. No hay consensos. Digamos que el consenso ahorita es por la política que está implementando Trump contra México, pero incluso hasta en eso llegamos tarde, ¿no? Es decir, que no nos podemos poner de acuerdo, y cuando hay una iniciativa, resulta que salen 3, 4 iniciativas y dices, a ver, pues, ¿qué está pasando? Y creo que es un reflejo del tipo de sociedad, es un reflejo de cómo está quebrado el país. Fracturado. Cómo está fracturada la sociedad. De por qué nos está pasando esto. ¿Por qué decimos, como a diferencia en otros países, dices, tienen una agenda muy concreta? Aquí la agenda va para dos grandes sistemas y personajes. A ver, para dos presidentes. ¿Sociedad fracturada, o por qué no deja de planear este temor de que la marcha sea, digamos, capitalizada por el propio gobierno para legitimar sus posiciones o para fortalecerse frente a la debilidad que se le ha señalado reiteradamente en el trato y las negociaciones con el gobierno norteamericano? Sí, mira, yo no estoy al 100% de acuerdo con el CEO, pero porque sí veo que independientemente de quién esté en el gobierno en este momento, y que yo no veo que sea, bueno, para mí no es una marcha antigobierno ni progobierno, es una marcha ciudadana en el sentido, y con una exigencia, sí, a un buen gobierno. En ese sentido yo creo que hay pleno consenso. ¿No? Lo que no necesariamente de la otra marcha, por ejemplo, ¿no? Pero al final sí tenemos, me parece que ver que estas diferencias de opinión, que pues también son normales, o sea, creo yo que hay diferentes visiones y perspectivas y demás, pero aquí hay algo que nos une como mexicanos, y sí me parece que llegamos muy tarde. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, es increíble que hayamos llegado tan tarde. A mí me parece que bueno, nos tardamos demasiado. No sé si por no podernos poner de acuerdo, no estoy seguro de eso, porque a mí nunca me habían dicho, oye, pues jala para acá o tal, sino que más bien, no sé si fue el grado de estar pasmados, o yo no sé, porque señor, o sea, todos los días, digo, porque ha habido muchas otras marchas del principio de año para acá, los gasolinazos, o sea, ha habido mucho, pero no en esto. Entonces, nos traían de piñata. Sí, yo creo que era un poco así, o sea, ¿qué pasó hoy, no? Ajá. Entonces, el caso es que sí veo que hay una sociedad, yo la vería más como solidaria. ¿En qué sentido? O sea, yo no lo veo tan negativo, ¿no? Porque sí me parece que el hecho, todos tenemos algún pariente en Estados Unidos, todos conocemos gente que se ha ido, que está ya bien legalmente o está ilegalmente. Vamos, es una cosa que tenemos ya muchos años con eso, y yo sí, la verdad, me preocupa muchísimo me indigna y resiento personalmente lo que pueda pasar allá con la gente,
la forma del trato que se les está dando a muchos de ellos. Y bueno, repito, esto además, cuando ya lo ves más alejado y dices, es que además está peor, o sea, esto va a todo el mundo, dices, oye, no, pues ¿cómo es posible? Ahora, hay un mensaje de solidaridad al mundo, a los que están resistiendo las políticas de ¿También? Trump, pero también a los paisanos, pero claro, también hay un contexto de renegociación de la relación comercial con Estados Unidos, y este tipo de marchas buscan fortalecer por ejemplo, al presidente, o al ejecutivo, al gobierno mexicano que va a negociar, o al Estado mexicano. Y estamos hablando de los objetivos, de las metas, de lo que se pretende con la marcha ciudadana contra Donald Trump el próximo domingo en la capital del país y en otras ciudades del país. Y estamos hablando con Enrique Cárdenas, que es el director del CEI, y me quedé contigo, Rocío Culebro, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. Este tipo de marchas, ¿hay o no la pretensión en las dos o en alguna de ellas de fortalecer la posición negociadora del presidente en la renegociación del TLC? ¿Hay la cuenta, digamos, de la debilidad con la que está llegando, simplemente con ver la desaprobación que hay en las encuestas? ¿O hay la posibilidad o la pretensión de fortalecer, digamos, al país, al Estado mexicano? Yo creo que nuestro objetivo es fortalecer a las instituciones, fortalecer parte también del sistema que está debilitado. Para ello, esto pasaría por la agenda económica, por la agenda social, por la agenda migratoria, pasaría por varias de estas agendas. O sea, tu orden de los factores es primero hay que arreglar la parte interna y luego la parte externa. Sí, pongo un ejemplo. Ajá. Mira, por ejemplo, si queremos ahora que vengan otros empresarios a invertir a México de otros países, por ejemplo, de América Latina o de Europa, o los japoneses, o no sé, otros que no han venido a México, pues yo creo que ellos quieren tener también ciertas garantías en cuanto a cómo se van a instalar, que no van a verse involucrados en actos de corrupción, que van a sentirse seguros en nuestro país, que van a poder invertir, y que eso nos va a ayudar también a nosotros para tener fuentes de empleo y para también diversificar nuestro comercio con otros países. Yo creo que un error que hemos tenido es solo ver al norte, y no hemos visto al sur, pero tampoco hemos visto al resto del mundo. ¿Tú sientes que hay, digamos, cierto temor, yo puedo percibir cierto temor de que se utilicen, digamos, la amenaza exterior o Donald Trump o la amenaza para, digamos, omitir o ocultar o dejar de lado los problemas internos? ¿Y esta es parte de la bronca que hay en el fondo de la marcha? Pues mira, yo de verdad cada vez veo que hay menos bronca en el fondo de la marcha. ¿En qué sentido? Me parece, digo, en el grupo que estamos los y nosotros, ciertamente coincidimos en estos dos puntos, externo e interno, no hay duda al respecto. Y me parece pero, también... por ejemplo, la otra es, las otras organizaciones están convocando exclusivamente a manifestarse por el respeto, ¿no?, al país así es. Del presidente norteamericano. Así es. ¿Ese sería pro Peña? Pues yo no te puedo decir, o sea, no creo que, no estaría yo autorizado, digamos, yo no me siento como para hablar por ellos. Pero lo que sí es que coincidimos en eso segundo que mencionas, o sea, en la parte de lo de Trump. Ahora, en términos del respaldo, que si el gobierno quisiera aprovechar esto, no sé, pues claro que lo debería de aprovechar, pero no yendo a la marcha, o sea, no ese es el tema, sino más bien que le sirva para hacer los cambios que necesita hacer, o sea, vámonos contra la corrupción en serio. Si es una presión, creo yo, es una exigencia al gobierno, pues porque traemos problemas de muchos tipos. Ahora bien, sí me parece que la marcha, o yo por lo menos así lo veo, sí tiende a respaldar al Estado mexicano, al Estado, no al gobierno mexicano, al Estado mexicano, de modo que, perdón, pero cuando haya cualquier tipo de situación, imagínate que quieran, por ejemplo, se les pase por aquí, volver a invitar a Trump, ni más, o sea, eso no va a pasar, ¿sí me explico? Con esta marcha no pasa, te aseguro. ¿Por qué? ¿Por qué, Enrique? Pues porque va a haber vas a ver, yo creo, va a haber un repudio tal que ni se les ocurra
Es un poco eso, o sea, que ni se les ocurra. Pero leen las encuestas, ¿no? Por ejemplo, el rechazo que generó la visita de Trump Por en eso su es a lo que me momento, refiero. y después de eso, digamos que el camino errático tampoco se ha corregido. No sé si coincidas tú. Bueno, pues, o estoy haciendo infundios aquí. No, no estoy seguro, pero digamos, lo que voy es, pues, yo no sé si se haya corregido o no, pero vamos a tratar de que se mantenga, digamos, en el camino que debe de ser. Y me parece que en ese sentido la marcha ayuda a recordarles que así tiene que ser. Por eso el primer punto de la convocatoria es que los intereses de los mexicanos están por encima de cualquier otra cosa. ¿Cómo se defienden los intereses de los mexicanos? ¿Fortaleciendo al presidente? ¿Fortaleciendo al Estado? Las instituciones. ¿Para que puedan negociar? Fortaleciendo las instituciones y con eso combatiendo se la... Pero no son como distintos tiempos. O sea, las instituciones las vas a fortalecer en el largo plazo y tú vas a tener una negociación con Trump en los próximos 90 días. Bueno, es que aquí lo que sí... Así de claro. Tiene que haber claridad por parte de la presidencia, es que tiene que tener un plan muy bien pensado, estratégico, de cómo va a negociar con Estados Unidos. ¿Y lo van a pedir en la marcha? ¿Van a pedir que se conozca el plan estratégico? Bueno, ¿O ustedes lo conocen? ¿Hay estrategia? No, yo creo que, mira, no sabemos. Lo que se está exigiendo en la marcha es que se De lo esté que hemos dando, visto, vaya. que se esté dando cuenta constantemente de qué es lo que está pasando. O sea, no Queremos- nos pueden dejar ahí a ver qué sucede y de pronto un día nos amanecemos con que ya Chuchita la bolsearon. Eso es lo que no, No, lo que Vibra México quiere es transparencia en las negociaciones, fortaleza, sí, del gobierno, pero con un plan que conozcamos los mexicanos para poder entonces apoyarlo como debería de ser en otros gobiernos, en otros países, en otros sistemas, ¿no? Pero ¿cómo vamos a apoyarlo si no conocemos lo que va a negociar? No sabemos en qué términos va a negociar, pero yo creo que él tiene una oportunidad. Y hay diferentes voces, incluso de oposición, que hoy en día están pidiendo que tenga él claridad, y con eso él podría tener apoyo incluso de agentes antagónicos o incluso partidos políticos antagónicos. Ahí está, por ejemplo, la petición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que entiendo lo está diciendo es que va a pedir información periódica sobre qué y cómo se esté negociando. Eso es parte de la debilidad del presidente, la falta de información sobre qué, cómo y cuándo. Yo creo que no ha comunicado negociar. bien. Eso No ha comunicado bien, pero, no ha comunicado bien. Pero es no comunicar o es opacidad, o es ocultamiento, o son conversaciones privadas. Pues mira, yo creo que hay un poco de, algunas tendrán que ser privadas, pero ciertamente se tiene que saber qué es lo que está sucediendo, cuáles son las líneas rojas, es decir, qué cosa no se va a negociar. Y me parece que ahí esta marcha sí puede ayudar a decir, a definir esas líneas rojas, no porque nosotros lo pidamos ahí en la calle con un letrero, pero sí para decir, ¿sabes qué? Esto no. ¿Cuáles serían dos líneas rojas de las organizaciones que ustedes representan? Uno tiene que ver con una política clara para apoyar a los migrantes. Es decir, aquellos que van a regresar, qué es lo que van a, cómo se les va a cobijar, pero no cobijar solamente con un programa social, porque eso no ayuda. Se requiere de un plan estratégico que les dé seguridad y certeza, porque ellos no se fueron porque quisieron. Ellos se fueron porque necesitaban irse, porque aquí no había oportunidades, porque también es un país violento. Entonces la gente huye por diferentes razones. También va en búsqueda de oportunidades por diferentes razones, porque aquí no las hay. ¿Tu línea? No, yo vería rapidísimo, haciendo un corte, Enrique. Sí. En la parte del Tratado de Libre Comercio, si no se mejora el Tratado de Libre Comercio, mejor no salimos. Ahí hay dos líneas rojas. Vamos a uno de la marcha del próximo domingo, que se está convocando en la capital mexicana y otras ciudades. Y la pregunta con la que nos fuimos al corte fue cómo la marcha, que lo que está exigiendo es respeto a Donald Trump en el trato hacia el país después de las agresiones, de los ataques que viene proferiendo desde la campaña. Enrique Cárdenas, director del CEI, cómo la campaña, cómo la manifestación, la marcha del próximo domingo va a exigir eso, hacernos respetar, o dicho de otra manera, ¿cómo nos vamos a hacer respetar
Son dos cosas diferentes, pero sí. Por el presidente de Estados Unidos. Mira, ¿cómo decimos que queremos que nos respeten? Pues es justamente la marcha, ¿no? Es decir, estamos agraviados por lo que has dicho contra nosotros, estamos sumamente ofendidos, así es que, bueno, sábete que estamos ofendidos. Ahora, ¿cómo nos podemos hacer respetar en el futuro? Pues justamente tener una posición de fuerza en diferentes temas, teniendo las rayas rojas muy claras. O sea, si nos amenazan con lo del TLC, pues bueno, si no nos gusta, no lo firmamos y y nos vamos a las reglas de la OMC. Que nos quieren meter el plan Colombia por la cuestión del narcotráfico, perdón, pero no vamos a tener bases americanas en México, punto. Es otra raya roja. No vamos a atacar de esa manera a los narcos porque no ha sido la forma, hemos generado 250,000 muertos en México. Es decir, sí hay una serie de puntos que de plano son líneas rojas y esa es la manera de hacernos respetar. Yo lo veo así, no sé qué opinan los demás. Pero... No, coincido con Enrique sobre esto de las líneas rojas y por eso yo creo que es muy particular la marcha de Vibra México para el próximo domingo, porque decías, bueno, en otros países tienen salen a las calles con una exigencia única y específica. Y en México salimos con dos exigencias. Una es un mensaje para el presidente Trump, porque no queremos bases militares en México, ¿sí? No queremos la expulsión, por ejemplo, de los migrantes, como lo están haciendo, porque ellos han explotado a los migrantes, ellos necesitan a la mano de obra de no solamente de los mexicanos, sino de muchas otras personas del extranjero. Pero también es que en México estas líneas rojas no nos permiten tampoco avanzar hacia, ahora sí que hacia el lado de la frontera, porque, por ejemplo, se está discutiendo la Ley de Seguridad del Interior, y si se aprueba en los términos en como sabemos que puede ser, puede pasar lo que Enrique dice de establecer un plan Colombia en México, y eso no lo vamos a permitir. Tendríamos que salir nuevamente a las calles. Este es un mensaje para Trump, no queremos una política así y tiene que respetarnos, tiene que respetar no es que respete solo la investidura del presidente, es que tiene que respetar a los ciudadanos, a nosotros. Ese es el mensaje para ellos. Y también el mensaje es, señor presidente, haga que nos respeten, porque él para eso está en la presidencia. Pero a ver, es posible lograr ese respeto, por ejemplo, interno y hacia el exterior, si no está muy claro, por ejemplo, si coincidimos sociedad o la pluralidad de la sociedad, usando tu término, líneas rojas, con las propias líneas rojas del gobierno. ¿Cuáles son las líneas rojas del gobierno en esta negociación? Mira, no, pues todavía no se saben, ese es el punto. Y si no se saben, ¿cómo eso no debilita? Claro. Hay algunas ¿Eso es lo que van a exigir el próximo domingo? Enséñenos sus líneas rojas, señor Peña. Pues, presidente Peña. No sé si lo pondría en esas palabras, pero más o menos así. Perdón, lo estoy diciendo un poco simplificado. Bueno, sí ha habido alguna mención de ciertas líneas rojas que están bien, por ejemplo, pero no necesariamente son todas, por un lado, y por el otro lado, tampoco hemos nosotros dicho sí o no a nada de eso. Y no porque seamos interlocutores individuales ni como una organización, no se trata de eso. Digo, sí se trata de mostrar que estamos ofendidos y que aguas con ciertas cosas que se les ocurra quizás poner sobre la mesa. Yo creo que ese es el mensaje que el gobierno mexicano tiene que recibir, tiene que sentirse fortalecido, que no va solo a una negociación, o sea, no al presidente otra vez, es el Estado mexicano el que va ante otro Estado y decirle perdón, pero eso no lo aceptamos. Y se ha repetido muchas veces que este señor pues es apostador y es bravucón y es buleador y que quiere asustar y tal. Pues una posición de fuerza precisamente es lo que permitiría pues tener salir mejor librados. No está fácil, porque lo mismo está haciendo de otra manera con Japón, con España apenas el día de hoy, con otros países. Sí. ¿no? Entonces no está fácil. No somos los únicos, somos los únicos. Pero ha sido directo. Ya me voy, se me va el tiempo. Rocío, cierro contigo. ¿Qué esperas el próximo domingo? Que vaya mucha gente, que asista a la marcha. Nos vemos a las 12 en el Museo en el Auditorio Nacional. De ahí partiremos. Los invitamos con sus pancartas. Los invitamos que se unan.
hemos dicho claramente ya entre Enrique y yo, la diversidad y la pluralidad lo hemos mostrado en este programa y creo que también este es un avance porque Pues estamos... coincidimos en algunas cosas, pero creo que las diferencias también nos fortalecen muchísimo. Pues, Rocío, así que vibra México para Rocío el Culebro, domingo. muchas gracias, directora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia. De veras, muchas gracias por haber aceptado, por haber estado con nosotros, como siempre. Enrique Cárdenas, presidente del CEI, muchas gracias a los dos por haber estado. Nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos el domingo. Buena jornada el próximo domingo. Ahí nos vemos. Veremos, No faltes. seguro, no falte. Ahí está la convocatoria hecha, que le vaya muy bien. Buena tarde, que le vaya muy bien. No solo hay que tuitear. No solo hay que tuitear. Hay que ir. Ese es su último mensaje aquí de Muy bien. Enrique. No solamente tuitee, también participe activamente. Nos vemos.